Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? En honor a los puntuales, ¿no? Bueno, para quienes entraron un ratito después de que, les comentaba, mi nombre es Patricia, soy licenciada en Administración y docente universitaria. Trabajo en la universidad desde el año pasado en una materia denominada Sistema de Información Gerencial 2, y en ejercicio de la docencia ya lo tengo desde el 2017, bueno, en otro instituto donde actualmente sigo trabajando. Como les decía, bueno, obviamente seguro la profe Alcira ya los puso al tanto. Ella entró en el periodo de licencia por maternidad, así que en estos últimos días, en estas últimas clases, ¿sí? Según la planificación, tenemos 4 clases, ¿sí? Tenemos el segundo parcial y un recuperatorio, ¿sí? En cuanto a cómo es la metodología o la manera, ¿sí? en la que a mí me gusta desarrollar mis clases, es pedir e insistir la participación siempre de ustedes, ¿sí? Yo considero que es una manera de alcanzar un verdadero aprendizaje, ¿sí? No se trata solamente de transmitir, ¿sí? O de repetir lo que vamos a proyectar en la filmina, que lo tomamos de un libro, sino que la idea es tratar de que esto sea eh, lo más bilateral posible, ¿sí? Que sea todo el tiempo un ida y vuelta, que ustedes puedan participar, que puedan involucrarse, que conecten el micrófono, conecten la cámara, ¿sí? No me dejen sola, ¿sí? Eh, para que así, de esta manera, podamos alcanzar el verdadero aprendizaje, ¿sí? Es decir, que podamos aprender lo que realmente estamos o intentamos transmitir. Además, otra cosa que siempre lo comparto y lo digo, es que todo el tiempo, todas las partes estamos aprendiendo uno de otro, ¿sí? Ustedes van a aprender de ustedes, yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí, ¿sí? Y eso solamente se puede alcanzar si se practica, ¿sí? esta participación, ¿sí? Además considero que la clase se vuelve más dinámica, más entretenida. Estos 2 últimos temas son temas muy lindos, ¿sí? Ya voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta unidad. Es muy interesante que puedan participar, ya sea con consultas, es decir, algo que no se entienda, lo volvemos a ver las veces que sea necesario, ¿sí? Las repetiré. Siempre trato de poner ejemplos para que realmente se pueda comprender lo que dice la filmina, lo que dicen o intentan eh, transmitir los autores, ¿sí? Bueno, lo que les decía también, la participación de ustedes desde la experiencia o desde las consultas, ya sea porque no se entienda o porque quieren que se vuelva a explicar o a repetir un tema puntual, ¿sí? Bien. En cuanto a el material, ¿sí? Yo voy a crear una carpeta en el Drive, ¿sí? Con todos sus correos, y voy a ir subiendo lo que vamos viendo. ¿Y qué es lo que voy a ir subiendo? Primero la filmina, ¿sí? Que es un resumen de la bibliografía de los libros. Los libros, ¿sí? De donde nosotros tomamos para hacer este resumen y para dar la clase, pero cuando subo los libros, no se preocupen que no subo la bibliografía completa, porque hay libros que son de 800 páginas, ¿sí? Y la idea no es que se pierda mucho tiempo buscando el contenido para que lo puedan desarrollar un poquito más, sino que yo, por ese motivo, solo lo que hago es adjuntar las páginas,
¿sí? Que tienen una relación con esta temática que vamos a ir viendo. De esta manera, para ustedes también resulta un poco más práctica la lectura, ¿sí? Todo lo que veamos en clase, ¿sí? Es tomado a partir de la bibliografía que se comparte y que se les adjunta para que ustedes puedan profundizar su lectura, para que lleguen al parcial más preparados y obviamente al final. También vamos a hacer una actividad, mi idea es que esa actividad la podamos resolver en clase, ¿sí? Es decir, se va a compartir, como les decía recién, en una carpeta en el Drive, ¿sí? Y ustedes la van a poder ver, la tendrán que resolver y luego la vamos a desarrollar. Nosotros tenemos 3 clases antes del primer parcial, ¿sí? Mi idea, si no termino la unidad 5 hoy, mi idea es poder, obviamente, terminarla en la clase que viene, entonces la tercera clase usaríamos para resolver el práctico y comenzar con la unidad 6, ¿sí? Es decir, que si no puedo completar las 2 unidades en las 3 clases, ¿sí? En el segundo parcial va a entrar solo hasta lo que hemos visto en estas 3 clases, ¿sí? Luego del segundo parcial nos queda una clase más y luego el recuperatorio. En esa última clase, mi idea es poder finalizar con la unidad 6 y esa parte, ese bache que quedó que no entró en el segundo parcial, ¿sí? Sí lo tendrán que estudiar porque es material potable y posible para que sea considerado para el examen final, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Hola, profe, sí, se entendió, se entendió. Bueno, buenísimo, gracias. Eh, Voy a insistir siempre en la participación, ¿sí? Yo no tomo asistencia, pero sí considero su participación, el que activen el micrófono, en que entren, ingresen y que pregunten, que digan, profe, no entiendo, no comprendo lo que está diciendo, me explica con otro ejemplo y lo volvemos a ver. Y esas cuestiones para mí son muy importantes y son valoradas y tenidas en cuenta cuando a veces faltan unos puntitos para alcanzar ese 60%, esa participación, esa presencia, ¿sí? Que yo aunque no los vea, ¿sí? Se aprecia, se logra apreciar con el transcurso de las clases, su presencia desde el otro lado, eso les va a sumar unos puntos para conformar esa nota. ¿Sí? Yo al momento de calificar considero no solamente la calidad de su parcial, sino cómo han sido y cómo se han, digamos, presentado y participado en cada una de las clases, ¿sí? De hecho, yo considero que cuando ustedes participan y escuchan y preguntan y vuelven a preguntar por ahí lo que no se entendió, a la hora de estudiar es todo mucho más fácil y de hecho todo mucho más rápido, ¿sí? No se toma nada que no veamos en estas clases, entonces por eso considero que es importante que estén, que participen y que vayan haciendo estos prácticos porque es una manera em, de prepararnos, ¿sí? A lo que va a ser el parcial, ¿sí? Entonces si hacemos todo esto, es un estudiar al compás o al ritmo de las clases y llegamos súper preparados para el parcial y no va a haber mayores dificultades, ¿sí? Bueno, creo que no me quedó más nada por decir. Bueno, para los que fueron ingresando, después que me presenté, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Patricia, trabajo bueno, en la USA desde el año pasado, así que nos vamos a ver en el año siguiente. Eh, Doy una materia que se llama Sistema de Información Gerencial 2, ¿sí? Y bueno, es un placer estar nuevamente acá. Mi materia es del segundo cuatrimestre, así que bueno, estoy participando un tiempito en esta primera parte del año con ustedes. Así que bueno, espero que realmente también para ustedes sea un verdadero gusto y un verdadero placer
estar conmigo en estos últimos días, este último trayecto de la materia. ¿Sí? Bien, como les decía, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre las dos unidades que vamos a ver o que van a ver conmigo. La unidad 5 y la unidad 6. ¿Sí? La unidad 6 hace todo referencia a inflación, que en este momento, bueno, después cuando comencemos voy a hacerle una introducción de todos los temas que vamos a ver. En esta unidad, que es la unidad 5, se denomina costos y precios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a estudiar o vamos a conocer un poquito, básicamente, cómo va jugando, cómo se va dando el precio en función a diferentes situaciones. Una de esas situaciones son las situaciones competitivas, ¿sí? Donde a través de la estructura del mercado, diferentes empresas en función a su posición y a la estructura que ocupan dentro de esos mercados, van a tener una influencia mayor o menor en el precio. ¿Sí? Vamos a hablar también sobre la determinación del precio pensando en la demanda, ¿sí? Es decir, en el valor que perciben nuestros clientes en función al mercado competitivo donde nosotros estamos posicionados. El precio, ¿sí?, que determinan las empresas pensando o en función a la competencia, ¿sí?, es decir, al resto de las empresas que también se encuentran compitiendo en el mismo sector, en el mismo mercado objetivo o en el mismo nicho, ¿sí? Vamos a ver también el precio por objetivo, precio y costo por objetivo. Y por último, que es la última parte o el último eje central y también muy importante dentro de esta unidad, que es la elasticidad. Y acá vamos a ver tres tipos de elasticidad. La elasticidad demanda en función al precio, ¿sí? La elasticidad cruzada y la elasticidad demanda en función al ingreso, ¿sí? Como un breve resumen, esos serán los principales ejes, ¿sí?, sobre los que abordaremos toda esta unidad. ¿Sí? Bien. Habiendo dicho esto, ¿sí?, vamos a comenzar con la unidad 5. Voy a checar un poquito, que me quede solo para... Bien. Vamos a hablar un poquito sobre el precio en las diferentes estructuras del mercado. Ustedes sabrán, ¿sí?, por las unidades vistas anteriores, que el precio se puede dar considerando o teniendo en cuenta básicamente tres condiciones, que son dentro de las cuales el precio se va a dar o se va a mantener. El costo va a marcar un límite, dice la filmina, un límite inferior por debajo del cual una empresa, al menos en el largo plazo, no puede comercializar sus productos. ¿Por qué decimos que el costo va a marcar un límite inferior? Porque el costo nos va a decir o nos va a indicar hasta qué punto, ¿sí?, o hasta qué nivel yo puedo determinar mi precio y por debajo no. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo un emprendimiento, ¿sí?, donde me dedico a la comercialización de pizzas caseras, ¿sí?, cocinadas en un horno a leña. ¿Sí? Voy a tener un proceso productivo hasta terminar o hasta llegar al producto final o el producto listo para ser puesto o para ser comercializado en el mercado o hacia mis clientes. ¿Cuál va a ser ese proceso productivo? Ese proceso productivo va a estar formado por todos los insumos y los componentes necesarios para que yo pueda elaborar esa pizza
y convertir justamente todos esos insumos en un producto final. Comencemos a pensar cuáles van a ser nuestros insumos que van a formar parte del costo. Los ingredientes: harina, sal, aceite, el queso, todo lo que vaya a adicionar como variedad, rúcula, queso roquefort, tomate, huevo, las bandejas, el film, la caja, es decir, todo lo que yo necesito para transformar un conjunto de insumos o de componentes hasta llegar al producto final. Van a existir otros costos, ¿sí? Como que, por ejemplo, costos variables, como ser la mano de obra, perdón, costos fijos, como ser la mano de obra, la electricidad. Si yo estoy alquilando un lugar, por ese alquiler voy a tener que pagar al dueño o al propietario un monto fijo por mes. Ahí está, perdón, pero ahí siguen ingresando chicos y vamos admitiendo. Y todos y cada uno de los costos que se van dando y que como emprendimiento yo tengo que asumir y enfrentar, ¿sí? Para estar operativamente trabajando y elaborando ese producto para luego comercializarlo y ponerlo en el mercado donde yo estoy compitiendo. Para eso es necesario llevar una buena gestión, una buena identificación y una buena evaluación de los costos. ¿Para qué? Para que ese caminito de formación y de identificación de cada uno de mis costos a mí me permita decir, esta pizza yo la tengo que poner en el mercado a, digo un número por decir, 400 pesos. ¿Sí? Se supone que esos 400 pesos son lo suficientemente para soportar o para cubrir cada uno de mis costos. Si yo elaborar, ¿sí?, ese producto final me costó 200 pesos, ¿sí?, y yo considero que adicionando un margen de utilidad, ¿sí?, que es el 100%, el precio debe ser 400 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta parte de la filmina? Que yo no puedo vender a un precio por debajo de 200. ¿Por qué? Porque si yo estoy comercializando o poniendo en el mercado un producto por encima de lo que a mí realmente me costó elaborar, no estaré ganando. Y no solo que no estaré ganando, sino que estaré perdiendo porque ni siquiera alcanza o me alcanza ese precio para cubrir mis costos fijos y variables. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis costos fijos? Lo que dijimos recién. El sueldo del personal, ¿sí?, si yo tengo colaboradores que están conmigo trabajando, el importe del alquiler, ¿sí?, las facturas de luz y de agua. En realidad acá tiene una tercera clasificación que son llamados semifijo y semivariable, porque esos tipos de servicio tienen una tarifa fija que independientemente si yo consuma o no consuma, siempre la tengo que pagar. Y luego, en función al consumo, que va por rango, eso sí se comporta como variable que justamente va a depender del nivel de consumo de electricidad que yo tengo. ¿Sí? Así que en ese caso participan los dos tipos de costos, en los costos fijos y en los costos variables. ¿Y cuáles van a ser mis costos variables? Todos y cada uno de los insumos. ¿Sí? Harina, sal, rúcula, queso, el queso roquefort, es decir, todo lo que veíamos recién y que pensamos, ¿sí?, que forman parte de ese producto, que en este caso son las pizzas. ¿Sí? Si yo vendo a un precio igual a lo que me costó, no estaré perdiendo, pero solamente, ¿sí?, estaré trabajando para cubrir mis costos. ¿Sí? Esto dicho de otra manera, ¿qué quiere decir? No pierdo, pero tampoco gano. ¿Sí? Por eso, el costo siempre les va a marcar a ustedes un piso, un límite inferior, sobre el cual por debajo no pueden fijar el precio porque estaría pasando esto. Si ustedes fijan esa pizza que les costó 200 y por un error o por cualquier otro factor u otros motivos, ¿sí?, porque quieren, necesitan, le quedó demasiado stock,
y necesitan sacarlo a la venta, ¿sí? Porque caso contrario eso se va a deteriorar, va a perder la calidad del producto, entonces necesitamos mover ese stock, lo vendemos a un precio menor, mucho menor al que tendríamos que vender. Es decir, hay excepciones que, digamos, justifican, ¿sí?, vender a un precio menor, ¿sí?, del que realmente tendría que vender. Pero en una situación normal y habitual, si yo vendo esa pizza a 190 o a 150, estaré vendiendo por debajo de lo que me costó. Si vendo al mismo nivel de lo que me costó elaborar, como decíamos recién, no estaremos perdiendo, pero tampoco estaríamos ganando. Solamente cubrimos nuestros costos. Por eso el costo nos va a marcar un piso. Hasta acá podemos llegar para no perder. Otro componente, ¿sí?, que nos va a indicar o que nos va a ayudar, digamos, a determinar cuál es el precio óptimo es la demanda. ¿Y por qué la demanda? Porque la demanda, a diferencia del costo, que nos marca un límite inferior, la demanda nos va a marcar un límite superior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos vender a un precio por encima de lo que nuestros clientes, ¿sí?, o nuestros demandantes están dispuestos a pagar. Si yo hago esto, ¿sí?, corro el riesgo ¿de qué? De que mis ventas caigan o disminuyan. Si mis ventas caen o disminuyen, mi rentabilidad o mi utilidad operativa se va a ver o volver, o se va a ver, mejor dicho, afectada. ¿Sí? Es por eso Hola, que profe. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias, disculpe la demora. Bueno, por eso decíamos que la demanda, a diferencia del costo, nos va a decir hasta aquí podés extenderte o hasta aquí podés llegar a tu precio, siempre, ¿sí?, que no quieras perder venta. A excepción de que yo, ¿sí?, realmente tenga un producto de calidad o por encima de la competencia, ¿sí?, o logre incorporar a ese producto o a ese servicio un valor añadido, ¿sí? ¿Qué quiere decir valor añadido? Sumar algo a mi producto que no solamente sea comercializar, ¿sí? Sumar o adicionar otra cuestión que a mí me diferencie de la competencia y que los clientes, al momento de elegir o de pensar a quién, ¿sí?, a qué proveedor o a qué local efectuar a través de una llamada, a través de un pedido por la aplicación, a quién solicitar un pedido, lo haga o se acuerde de mi local, de mi emprendimiento, de mi empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy adicionando, ¿sí?, a este producto, a esa compra y venta, un recurso, un factor más que el resto no lo tiene, y que eso hace que yo me diferencie, ¿sí? Puede ser algún envío gratis, o puede ser una atención sumamente cordial. Puedo adicionar diferentes promociones, ¿sí?, que comience a ser tentador cada venta o cada producto. Puedo adicionar alguna variedad innovadora, ¿sí?, que solo se me ocurrió a mí, ¿sí? Es decir, también acá tenemos una excepción, así como en el caso del costo, en el caso de la demanda también existen algunas excepciones que hace, ¿sí?, que nosotros fijemos un precio por encima de la competencia. Pero para que nosotros fijemos un precio por encima de la competencia y nuestro nivel de venta se mantenga y no caiga, porque a nuestros clientes les parece caro nuestro producto, nosotros tenemos que realmente diferenciarnos en algo y agregar valor. ¿Para qué? Para que los consumidores, ¿sí?, logren una relación entre lo que están pagando con lo que están percibiendo o con lo que están comprando o consumiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Bueno, ¿Se entiende? ¿Me escucha? perfecto. Bien.
Entonces, decíamos que el costo nos va a marcar un piso o un límite inferior sobre el cual las empresas al momento de fijar o determinar su precio no lo pueden hacer por debajo de ese piso. Caso contrario, las empresas van a estar perdiendo si lo hacen por debajo, o simplemente van a estar cubriendo sus costos fijos y variables porque mi precio de venta va a ser exactamente lo mismo que mi precio o que mis costos, ¿sí? Mis precios de compra a mis proveedores, o dicho de otra manera, nuestros costos. Por el contrario, si pensamos hasta dónde podemos llegar, ese límite nos va a marcar la demanda, ¿sí? Esa necesidad, ¿sí?, que nosotros vamos a satisfacer con nuestros productos y con nuestros precios, ¿sí? Un precio por encima de lo que la población o los consumidores están dispuestos a pagar, hace o puede provocar un riesgo en la caída de las ventas, excepto que yo me diferencie en algo, ¿sí? Y los consumidores justifiquen o encuentren una relación y se sientan totalmente satisfechos y a gusto con lo que están consumiendo. Y esto es algo sumamente importante lograr en los consumidores. ¿Por qué? Porque logramos la fidelidad, ¿sí? Logramos repetir o, mejor dicho, hacer que reincidan en su decisión de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelvan hacia nosotros, porque con nosotros se sienten a gusto, porque nuestros productos ellos consideran que son sanos, que son elaborados a partir de insumos o de productos de calidad, o con los productos que yo digo que elaboro, ¿sí? Porque la atención es cordial, porque somos amables, porque damos una respuesta inmediata, ¿sí? Agregamos valor a nuestro producto o a nuestro servicio y nos diferenciamos del resto. Y ustedes sabrán, ¿sí?, que la mejor publicidad que se da o que podemos lograr que se dé es la publicidad de boca en boca. Entonces, diferenciarnos de la competencia para hasta incluso poder fijar un límite superior al resto y lograr que nuestros consumidores paguen, ¿sí?, es no solamente lograr que esa decisión de compra se repita, sino que nos recomienden con otros, ¿sí?, que comenten sobre nuestro producto o sobre la calidad de nuestro servicio. ¿Y qué logramos con esto? Tener una mayor cantidad de clientes o de consumidores, ¿sí? Si tenemos mayores clientes, ¿sí?, nuestras ventas aumentan, ¿sí?, y nuestra posición en el mercado también comienza a hacerse cada vez más grande. Esa cuota o esa porción que nosotros tenemos junto con las otras posiciones de los demás competidores, porque en el contexto o en el mercado objetivo donde nosotros estamos compitiendo no estamos solos, ¿sí?, pero lo importante es que nuestra posición o nuestra cuota de participación en ese mercado donde hay otras empresas que están vendiendo productos muy similares al nuestro, que nuestra posición aumente. Y no solo que aumente, sino que nos volvamos cada vez más fuertes, ¿sí?, con el transcurso del tiempo. Y que esto nos marque trayectoria, ¿sí?, y nos conduzca al logro de cada uno de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestra misión y de nuestra visión, ¿sí? Y por último, la competencia. ¿Dónde se da la competencia? Se da en el medio, ¿sí? Se da entre el piso, que es el costo, y entre la demanda, que es nuestro techo, nuestro límite superior. ¿Y quiénes van a estar en esa sección, en ese medio, como decíamos recién? Todas aquellas empresas que, como dice la Filmina, rivalizan en el mercado, ¿sí?, que son competidores y que ofrecen productos muy similares o alternativos o semejantes, como dice la Filmina, unos de otros, ¿sí? Y acá hay un cuadrito, esto está tomado del libro, ¿sí?, donde muestra esto que recién, ¿sí?, estuvimos hablando. El piso o límite inferior van a estar formados por los costos, el techo o el límite superior va a estar formado por la demanda,
y aquí adentro va a estar la competencia, ¿sí? Generando, ¿sí?, esta puja, ¿sí?, para lograr un equilibrio y para llegar al mejor precio posible para fijar o para determinar en función al producto que elaboramos y volcarlos al mercado, ¿sí? La estructura de mercado está compuesta o está formada por las características de un grupo, ¿sí?, de compradores y vendedores, oferentes y demandantes, que mediante su manera de operar o de interactuar podrán determinar los precios de una serie de bienes, ya sean productos o servicios, ¿sí? Siempre tenemos que dimensionar que cuando comercializamos o cuando pensamos en una oferta o en una demanda, no solamente tenemos que hablar en términos de bienes tangibles, es decir, de aquello que se puede tocar o que se puede tomar, que se pueda consumir, sino también pensar en términos de servicios, ¿sí? Un servicio de logística, un servicio de limpieza, ¿sí? Son productos que se comercializan, ¿sí? Son bienes que se comercializan en términos o en carácter de intangibles, ¿sí? Es decir, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero los necesito. Necesito tercerizar, por ejemplo, un servicio de limpieza, necesito contratar un servicio de logística para transportar la mercadería desde el proveedor hasta mi local, o hasta mi depósito, o hasta mi centro de distribución, ¿sí? Pensar siempre en estos dos términos, en bienes materiales o tangibles, y en bienes no materiales o intangibles como son, o como es el caso de los servicios, ¿sí? La estructura del mercado, es decir, esa digamos, esa estructura justamente, ¿sí?, ese gran paquete donde adentro están todas y cada una de las empresas que están comercializando y, como decíamos recién, ofrecen un producto con características muy similares a las demás. ¿A quiénes? A las demás empresas. Juegan un papel muy importante al momento de determinar o de pensar las posibilidades o las estrategias para posicionarnos en un lugar o en una cuota o en una porción óptima, ¿sí? ¿Y por qué decimos que esto es importante? Porque justamente los mercados no son homogéneos, ¿sí?, y no siempre suelen comportarse de la misma manera. Y ante esta situación, o ante este párrafo, se hace necesario lo que decíamos recién, esta necesidad de estar planteando y replanteándonos siempre la formulación o el rediseño de estrategias. ¿Para qué? Para lograr lo que decíamos hace un ratito, para que en esa posición, en esa porción donde yo estoy posicionada, donde yo estoy parada, cada vez aumente un poquito más, o por lo menos se vuelva cada vez más fuerte, ¿sí? Y no ocurra o no provoquen que las situaciones del contexto o del mercado logren debilitar a ese emprendimiento, a ese emprendedor o a la empresa en sí. Veamos a continuación las 4 situaciones, ¿sí?, llamadas situaciones competitivas que existen y que se dan en toda estructura de mercado, ¿sí? Seguramente quizás estos conceptos ya lo han visto, y acá solamente lo volvemos a tocar o a rever para ver cómo se dan o qué participación o qué importancia tienen los precios dentro de cada una de estas situaciones. La primera situación de la que vamos a hablar es el monopolio. ¿Cuál es la característica fundamental que tienen los monopolios? Que existe en la estructura donde estamos compitiendo o posicionados un único oferente. ¿Qué quiere decir un único oferente? Un solo vendedor. En un mercado donde existen muchos compradores, ¿sí? En ese mercado o en esa estructura donde está compitiendo, no cuenta con productos sustitutos al menos cercanos. Y esta
¿sí? O esta condición es una de las tantas que lo habilita o lo posibilita a tener este carácter o este peso de importancia dentro del mercado donde se encuentra compitiendo. Por esta particularidad, al haber un único vendedor, ¿sí?, las decisiones que tenga sobre el precio de sus productos van a ser fuertes y van a depender solamente de él, al punto de que puede llegar a modificar los niveles de producción, y al modificar los niveles de producción, en caso que los disminuya, ¿sí?, ustedes recordarán por la ley de oferta y de demanda, una menor producción deja como consecuencia una menor oferta, y una menor oferta que produce, a ver, ¿qué está pasando con la carne hoy? A ver. Sube el precio, profe. Exactamente. Al haber menos productos para vender, los poquitos que hay se venden caros, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que estos sujetos, estos individuos o estas empresas tienen un gran poder sobre los precios, este poder viene justificado de otras condiciones. Y una de esas condiciones es que, si son los únicos, tienen el poder y la decisión y la autoridad de decir o de controlar el nivel de producción. Si bajamos el nivel de producción, bajamos el nivel de los productos que vamos a ofrecer, y eso va a producir que el precio aumente, ¿sí? En términos de controlar o de manejar la producción, se puede dar desde las dos ópticas, aumentándola o bajándola. Pero cualquiera de las dos situaciones lo que implica o lo que deja es una variación en el precio. En algunos casos lo bajarán y en algunos casos lo subirán, ¿sí? Bueno, ustedes sabrán por experiencia, y en la unidad siguiente vamos a ver que rara vez en la Argentina se produce una deflación, es decir, los precios no suelen bajar, ¿sí? Generalmente lo que venimos viviendo es todo lo contrario, siempre hay una suba de los precios de los productos y de los servicios que ustedes consumen o compran, ¿sí? Otra de las, digamos, de las condiciones, ¿sí?, que se da dentro de este tipo de mercado es que presentan unas barreras sumamente altas y fuertes para el ingreso al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan fácil, ¿sí?, ingresar y ser parte, ¿sí?, del monopolio, ser parte de esta posición de decir mi producto, ¿sí?, o soy el único que estoy comercializando este producto o este servicio. Y básicamente, y de manera muy resumida, podemos decir que estas barreras vienen justificadas por tres razones o tres motivos. Primero, que para estar en esta situación y para tener un control o un poder, o mejor dicho, una capacidad de abastecer, ¿sí?, a todos los consumidores y a todos los clientes dentro del mercado donde yo estoy, es tener una fuerte capacidad de inversión y de recursos, ¿sí? Es decir, imagínense ustedes si todos los consumidores están dependiendo de un único servidor, de un único productor u oferente. Ese oferente o ese productor o ese empresario tendrá que tener todos los recursos necesarios para producir, como así también toda la inversión necesaria para generar o para ponerlos a trabajar esos productos y luego venderlos, ¿sí? Existe también ayuda, ¿sí?, o la certificación o la aprobación, ¿sí?, de los organismos gubernamentales. Y otra característica que tienen estas empresas es la producción, ¿sí?, en cantidad, ¿sí? Al necesitar abastecer a una gran cantidad de público, yo necesito, ¿sí?, producir en niveles grandes, en economías de escala, ¿sí? Y si yo puedo
producir o elaborar en estos términos o en estos niveles o en estas dimensiones, lograré abaratar o achicar o reducir mis costos, ¿sí? Básicamente esas tres cuestiones la caracterizan y que forman parte de alguna manera de las barreras, tanto de entrada como también de salida, ¿sí? Porque las barreras de salida también son altas, ¿sí? ¿Y qué ejemplo podemos tomar acá? Pensar en el suministro de luz, por ejemplo, ¿sí? En el caso de resistencia, en el caso de SECHEP, ¿sí? Es decir, existe un único servidor, ¿sí? Que está prestando ese servicio, ¿sí? Y que por lo tanto tendrá el dominio o el control, ¿sí? De los precios, ¿sí? Y a ver, le hago una pregunta. ¿Cuál sería acá una opción, ¿sí? Para no depender de una empresa monopolista? A ver, ¿qué se les ocurre en términos del suministro de luz? A ver, para pensar. Energía renovable, profe. Puede ayudar. Igual es muy difícil sustituir del todo al SECHEP, por decirle, pero puede ayudar mucho. Exactamente. Muy bien, es así. Por todas las características, ¿sí? Que hablábamos recién, resulta, como decía el compañero recién, muy difícil lograr una sustitución al 100%. Pero hay lugares, ¿sí? Donde el suministro de energía eléctrica no llega, ¿sí? Y una manera de generar energía para los artefactos que tiene, ¿sí? Son a través, por ejemplo, de pantallas solares, ¿sí? Pero si nos posicionamos o si pensamos, ¿sí? En este servidor o en este proveedor de este servicio, lo podemos englobar sin duda alguna dentro de monopolio. Es el único que en el caso de la energía eléctrica, ¿sí? Presta el servicio, ¿sí? Bien. En el caso del oligopolio, acá el grupo de vendedores ya comienza, ¿sí? A ampliarse un poquito más. Es decir, ya no está formado esta situación por uno solo, sino por varios. Pero, ¿sí? Esos competidores son muy pequeños, son muy reducidos, ¿sí? Mientras que el público sigue siendo amplio, ¿sí? Es decir, un pequeño grupo de competidores abastece, ¿sí? Las necesidades del mercado donde está parado, donde está posicionado. En este sentido, en cuanto a los precios, suele, ¿sí? Haber acuerdos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la filmina que sigue, que esto, digamos, no es legal, por eso surge una ley que viene a regular y viene a contener, ¿sí? Surgen acuerdos entre las empresas para llegar a determinar o a pensar cuál es el precio ideal para comercializar sus productos. La competencia monopolista, ¿sí? Es una situación intermedia entre el monopolio, ¿sí? Y la competencia perfecta. Acá ya el número de firmas, ¿sí? O el número de empresas ya son más, ¿sí? Que en el caso del oligopolio. Pero, a diferencia de la anterior, ninguna de ellas tiene el poder suficiente para convertirse en líder de precio. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, sustancial entre las dos anteriores? Que dada esta condición y dada esta posición que no pueden salir a competir con precio, la manera en la que van a salir a competir es a través de la diferenciación, ¿sí? ¿Y cómo se van a diferenciar? Y esto tiene una relación con lo que hablábamos al inicio de la clase, cuando decíamos esa excepción que se puede dar al momento de decir, yo voy a vender un precio, ¿sí? Por encima de la competencia, pero tengo que tener algo que me identifique, ¿sí? Entonces, si decimos que las empresas
que están dentro de este sector o dentro de esta posición no pueden competir con el precio porque tampoco lo pueden controlar o dominar, ¿sí? Van a competir a través de su diferenciación. ¿A través de qué, por ejemplo? De su marca, de la innovación o de la idea que han adicionado o que se les ha ocurrido para fabricar o para comercializar un producto, ¿sí? Del diseño, ¿sí? Es decir, comenzamos a pensar o se piensa, ¿sí? En qué me puedo diferenciar del resto de la competencia para salir a competir con eso y no con el precio. Y por último, la competencia, se me fue muy chiquito. Y por último, la competencia perfecta, o también la van a encontrar como competencia pura. Este es el extremo, ¿sí?, opuesto al monopolio. ¿Por qué? Porque acá existe una gran cantidad de competidores, ¿sí?, donde cada uno de ellos, o una gran cantidad de vendedores, donde cada uno de ellos tiene una participación muy pequeñita en el mercado, ¿sí? Y por lo tanto, ninguno de ellos puede influir en el precio que se determine. En este sentido, como los compradores y los vendedores son muchos, ¿sí?, y ninguno puede tener una decisión sobre la fijación de precios, ambos, ¿sí?, se dice que son tomadores de precio. Las diferencias, dice la Filmina, entre sus ofertas prácticamente no logran apreciarse, ¿sí?, o no logran valorarse o distinguirse, ¿sí?, para sus consumidores. ¿Sí? Y acá hay, bueno, hay un cuadrito donde de manera reducida, ¿sí?, y muy simple, muy clara, se aprecia y se ve en el caso de las 4 situaciones cómo se da o qué poder tiene cada una de ellas en cuanto a la fijación del precio. ¿Sí? En el caso de la competencia perfecta, ¿sí?, que decíamos que son muchos vendedores, ¿sí?, donde cada uno tiene una pequeña porción, una pequeña cuota del mercado, ¿sí?, y que encima de que ocupan una pequeña porción, sus productos no son diferenciados, ¿sí?, tienen junto a la competencia monopolística un escaso dominio o prácticamente nulo, ¿sí?, en el poder de determinar o de fijar los precios. No sucede así en el caso del oligopolio y del monopolio, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, dice la Filmina que por el carácter o por la posición, ¿sí?, en la que están, les puede o los puede habilitar a llegar a algún acuerdo, ¿sí?, de determinación o de fijación de precios que pueda llegar a perjudicar a los comerciantes, mejor dicho, al resto de los comerciantes o de los competidores que están dentro de la industria, o al menos de manera cercana, pero con más razón, o más aún, mejor dicho, a sus clientes. Y acá es donde aparece la ley de defensa de la competencia, que es la ley 25.156, donde viene a regular, ¿sí?, estos posibles comportamientos ilegales o ilícitos, ¿sí? ¿Bajo qué finalidad o bajo qué motivo? Justamente para lograr un acuerdo justo, ¿sí?, una participación, mejor dicho, justa, una competencia justa, y que no haya o que los comportamientos o la manera en la que se compite no represente un perjuicio para sus consumidores o para sus clientes. ¿Sí? Bien. Veamos a continuación los diferentes tipos, ¿sí?, de comportamientos que pueden adoptar, ¿sí?, cada organización o cada empresa en relación a su competencia. Primero tenemos el comportamiento independiente. ¿Qué significa el comportamiento independiente? Es aquella actitud o aquel comportamiento, como dice la Filmina, que una empresa tiene,
pero sin considerar al resto de la competencia. Es decir, al momento en que piense el precio que va a fijar, lo va a hacer en base a su criterio, a sus estrategias, ¿sí? Y a su manera de trabajar. ¿Sí? Dice la Filmina, surge cuando la empresa no tiene en cuenta la conducta de los competidores para fijar el precio. Sin embargo, y acá cabe, digamos, destacar o considerar que para que las empresas estén en esta posición y que puedan fijar los precios sin tener en cuenta, ¿sí?, el resto de la competencia o la conducta de los competidores, esas empresas tienen que tener alguna diferencia, ¿sí?, que las identifique o que las distinga de las demás y que haga, ¿sí?, que los clientes realmente sean fieles, ¿sí?, a su producto o a su servicio. Un comportamiento acomodaticio se da cuando la empresa busca, ¿sí?, de algún modo acordar con la competencia las decisiones sobre el precio. ¿Sí? Acá ya hay un acuerdo, pero siempre, como decíamos recién, ojo, ¿sí?, que esos acuerdos no terminen siendo ilegales o ilícitos y por ende, como consecuencia y resultado directo, termine perjudicando a los clientes. Un comportamiento adaptativo, ¿sí? En este sentido, las empresas directamente no quieren acordar, ¿sí?, no quieren ir al choque, es decir, no quieren confrontar y solamente se adaptan a los precios de la competencia. Es decir, van a fijar o van a determinar su precio, ¿sí?, en relación, como dice la Filmina, a las decisiones de las acciones en función a la determinación del precio que fija o que determina la competencia. Un comportamiento anticipativo. La empresa en este sentido busca, como dice la palabra, anticiparse a las acciones que va a tener, ¿sí?, el mercado o el conjunto de empresas que están dentro del mercado donde se encuentra compitiendo. Pero para que digamos, las empresas se comporten de esta manera, es decir, de manera anticipada, ¿sí?, implica que desarrollen estrategias, que destinen tiempo, porque deben conocer cómo, justamente en esta necesidad de anticiparse, ¿sí?, deben conocer la respuesta y la reacción que tendrán la competencia. Entonces, van, digamos, un pasito más adelante, pero para comportarse de manera anticipada, deberán conocer la competencia, deberán pensar en diferentes estrategias, ¿sí?, y cerciorarse de que esas estrategias arrojen o den los resultados que se esperan. Y un comportamiento agresivo, ¿sí?, a diferencia del adaptativo, que evitábamos el choque o evitábamos la confrontación, acá eso no interesa, sino que vamos al choque, ¿sí? Vamos de manera agresiva, ¿sí?, y con posibilidades de dañar a la competencia, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de comportamiento, ¿sí?, que tienen o que pueden tener las empresas al momento de determinar cómo fijar el precio, teniendo en cuenta o no, ¿sí?, la conducta, la acción o la reacción de sus competidores. Y ahora vamos a hablar sobre, hasta acá chicos, ¿bien? ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Volvemos, repetimos. ¿Están del otro lado? ¿No me abandonaron? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Decíamos entonces que ahora vamos a hablar un poquito sobre los métodos basados, ¿sí?, en la fijación de precios, teniendo en cuenta, ¿sí?, la competencia, cómo fija sus precios. Y en función a esa fijación, nosotros veremos, ¿sí?, o determinaremos si lo haremos por encima, por debajo o nos igualaremos. Un precio dice por encima de la competencia. ¿Cuál es la finalidad
Si yo estoy fijando un precio, ¿sí?, por encima de lo que el resto está fijando, yo tengo que tener identificado y tengo que tener en claro que necesito apuntar a un sector, a un tipo de clientela, ¿sí? Y esta posición o esta conducta, ¿sí?, me va a permitir a mí cuando el producto ya está posicionado en el mercado y cuando, ¿sí?, ofrece alguna cierta diferenciación o algún criterio alguna cuestión que me identifique y me diferencie del resto de la competencia, ¿sí? O como también dice la Filmina, tenemos una alta imagen de calidad, un alto prestigio o superioridad en relación al resto de la competencia. Entonces, al diferenciarnos de esta manera, es decir, con calidad, con prestigio, con trayectoria, con seriedad, ¿sí?, podemos fijar un precio por encima del precio promedio, del precio que fija el resto de mis competidores, porque sé que algo a mí me avala y que algo a mí me respalda y que yo sé que mis clientes van a pagar por el producto o el servicio que estoy ofreciendo. Y eso que a mí me respalda, ¿qué es? Lo que decíamos recién. Ofrecemos un producto o un servicio de calidad, tenemos años en el mercado, ¿sí? Ellos pueden corroborar de que nuestros procesos están, por ejemplo, certificados a través de alguna norma, ¿sí? Nuestro equipo, ¿sí?, nuestro recurso humano constantemente está en capacitación, está aprendiendo cosas nuevas. ¿Para qué? Para volcarlos al trabajo y para ofrecer realmente no solo un producto de calidad, sino una atención de calidad, ¿sí? Es decir, nos diferenciamos, ¿sí?, con ciertas cuestiones que nos avalan o nos permiten fijar un precio por encima de la competencia y que esa fijación no implique que yo pierda ventas. Un precio al nivel de la competencia, este precio marca un nivel de precios, dice la Filmina, cuya superación representa serias dificultades al vender los productos en el mercado. Este método se utiliza cuando el producto no está diferenciado, hay un líder de precio, ¿sí?, es decir, nos basamos en el precio de ese líder, ¿sí?, o cuando existe un nivel de precios ya acostumbrado o tradicional. Entonces, vamos de atrás para adelante con este párrafo. Si nosotros no nos diferenciamos en nada, no nos diferenciamos en calidad, no podemos mostrar, ¿sí?, que tenemos un equipo altamente capacitado, altamente especializado, no podemos mostrar que nuestros procesos, ¿sí?, se siguen en función a un plan, en función a un manual, ¿sí?, o que nuestros procesos están certificados, o no tengo trayectoria, o tengo una mala recomendación, ¿sí?, no logro diferenciarme. Entonces yo no puedo fijar en esta situación un precio por encima de la competencia porque allí sí que no voy a vender y voy a perder ventas. Entonces me adapto o fijo mi precio en función a un precio estándar, en función al precio que la competencia está vendiendo. O también lo que se puede dar, ¿sí?, es fijar el precio por debajo de la competencia. La fijación de precios significativamente inferiores al resto de los competidores es una estrategia, ¿sí?, ¿para qué? Para posicionarme de manera más fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo estoy ofreciendo un producto con iguales características que el resto de la competencia y ofrezco o fijo un precio por debajo, ¿qué va a pasar? Los clientes o el resto o la totalidad o una gran parte de los consumidores, ¿sí?, vendrán a mí. Entonces, esto me va a volver o me va a hacer que yo tenga o adquiera una posición competitiva dentro del mercado donde estoy, ¿sí? Y acá hay un cuadrito, ¿sí?, que
esto también está en el libro, cuando se los compartan, lo van a ver y van a recordar la clase de hoy, donde, digamos, muestra, ¿sí?, la situación en la que es recomendable, ¿sí?, y con las cruces, la situación o la posición donde no es recomendable estar. Y veamos a continuación por qué. En esta matriz, ¿sí?, vamos a tener en el eje de las I, calidad o servicio, y en el eje de las X, ¿sí?, vamos a tener el precio. Piensen siempre, vamos a posicionarnos desde la empresa para determinar, o para pensar, o para ubicarnos en esta postura entre precio y calidad en relación al resto, ¿sí? Si yo tengo, o si yo fijo, un precio superior por una calidad superior, ¿sí?, denominado, conocido esto como más por más, no habría mayor dificultad. ¿Por qué? Porque justamente la calidad superior que yo tengo a mí me avala fijar un precio. Un precio superior, ¿sí? Es decir, los clientes vendrán de igual manera, ¿sí? No perderé esa fidelidad por parte de ellos porque justifico ese aumento de precios con la calidad de mi producto. En relación siempre, chicos, piensen al precio de la competencia. Un precio igual al de la competencia, ¿sí?, pero con una calidad superior, si yo puedo estar en esta situación, es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy vendiendo un producto, ¿sí?, al mismo precio que la competencia, pero yo tengo una calidad sumamente superior al resto de los competidores. ¿Y esto qué va a dejar, o en qué posición me va a dejar? En una posición altamente competitiva. ¿Por qué? Porque, digamos, la respuesta o la decisión de los clientes diría, o sería, ¿qué tengo que perder si por el mismo precio estoy adquiriendo algo de mejor calidad de lo que vengo comprando? Y una situación mejor aún, si la puedo, y si puedo estar, es fijar un precio inferior al del resto de la competencia, pero siempre con una calidad superior. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta situación? Más por menos. ¿Sí? Cuando yo ofrezco o cuando yo fijo un precio superior con una calidad superior, esto se lo conoce como más por más. Un precio igual a una calidad superior al resto de la competencia, esto es más por igual, ¿sí? Y un precio inferior, pero siempre con una calidad superior al de la competencia, es más, es decir, más calidad por menos precio, ¿sí? Ahora veamos otras dos situaciones. Una situación donde yo fije un precio, ¿sí?, inferior, ¿sí?, al de la competencia, pero con una calidad igual. ¿Sí? En este sentido, estoy manteniendo el nivel de servicio, de calidad de lo que estoy elaborando, de lo que estoy ofreciendo en relación a mi competencia, y estoy marcando posición o marcando territorio con el precio. ¿Sí? Esto es igual por menos. ¿Por qué con el precio? Porque estoy fijando un precio inferior al de la competencia. Y por último, fijar un precio inferior al resto de la competencia, pero también con una calidad inferior. ¿Sí? Esta situación, si bien es un poquito más jugada, ¿sí?, pero sigue siendo dentro de las recomendadas. Lo que nunca se tiene que dar, ¿sí?, o al menos esto se habla en términos de recomendación, ¿sí?, es estas cuatro situaciones. Ofrecer un precio superior,
¿sí? Por una calidad igual, ¿sí? Acá digamos que la pregunta sería al revés, en cuanto a que los clientes se van a decir, ¿y por qué tengo que pagar más por una calidad igual? ¿Sí? Si no te diferencias en nada, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagar más caro que lo que yo vengo pagando con mi proveedor o con este oferente? ¿Sí? Otra situación que no se aconseja es un precio igual al de mi competencia a una calidad igual. O un precio igual con una calidad inferior o un precio superior con una calidad inferior. Digamos que esta sería la menos recomendada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no podría fijar un precio. Fíjense en esta situación cómo digamos que perderíamos o no podríamos justificar desde dos lados, ¿sí? Seríamos injustificables. ¿Cómo yo voy a fijar un precio, ¿sí? superior al de la competencia y encima no me estoy diferenciando con nada? No estoy igualando, sino que estoy ofreciendo una calidad por debajo de la competencia. ¿Sí? En este sentido, a mí no se me ocurre qué sería el argumento o la justificación para convencer a mi clientela de que venga hacia mí. ¿Por qué me compraría a mí si estoy vendiendo a un precio superior al resto de los competidores, ¿sí? Y encima estoy ofreciendo por ese precio una calidad inferior al resto de los competidores? ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo cuando no escucho nada digo, ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Se viene entendiendo? Sí, profe, vamos bien. Bien, bueno, vieron que son temas, bueno, a mi criterio son temas interesantes, son temas importantes, ¿sí? Pero no son temas difíciles, ¿sí? Bien, así como recién hablábamos y pensábamos en la fijación de precios, ¿sí? Pensando en la competencia, ahora vamos a hablar sobre la fijación de precios pensando en la demanda o en el mercado. Y acá vamos a ver dos tipos de gráficos, ¿sí? Donde vamos a conocer dos tipos de postura. Una postura pensada o iniciada desde los costos, ¿sí? Y una posición totalmente opuesta, donde el inicio para determinar el precio no es el caminito de la sumatoria de todos los costos, sino que parte a partir, ¿sí? del cliente. Es por eso que la Filmina dice que la fijación de precio basadas en el valor o en el mercado o en la demanda utiliza la percepción de que los compradores tienen, ¿sí? el valor del producto o determinan en función a lo que ellos creen que vale, ¿sí? cuánto debe valer y por ende el precio que nosotros o al precio que nosotros debemos fijar. Mientras que la fijación de precio basada en el costo, ¿sí? parte del producto, en el caso de la fijación de precios del valor, parte desde el cliente. Y acá vamos a ver en qué consiste este caminito. Cuando nosotros pensamos, ¿sí? o nos posicionamos en este enfoque o en esta perspectiva de fijar los precios pensados o basándonos en los costos, lo que queremos decir es que acá primero los empresarios ¿sí? van a diseñar un producto, ¿sí? a través de su equipo de operaciones, de ingeniería o de diseño, comienzan justamente con el desarrollo, ¿sí? con la formulación y con la elaboración del producto. ¿Sí? Lo piensan, lo imaginan, ¿sí? lo trazan, lo dibujan, ¿sí? y hacen un prototipo de cuál es el producto que quieren comenzar a elaborar para sacarlo al mercado. ¿Sí? En muchas ocasiones,
antes de lanzar un producto al mercado, y que de hecho esto es necesario, se realizan ciertas investigaciones de mercado. La investigación de mercado va a estar formada por varias etapas o por varios pasos. ¿Y por qué nos sirve realizar una investigación de mercado? Porque nosotros vamos a la fuente más importante, más rica y más principal, ¿sí? Que nos va a dar la respuesta de cuál es el diseño, ¿sí? Y cuáles son las características o las cualidades que un producto tiene que tener. Pero no en términos de lo que está dispuesto a pagar, como va a suceder acá, sino de lo que tiene que tener, ¿sí? Este vehículo yo quiero que sea de este diseño y que sea económico, ¿sí? Es decir, que al momento de ponerlo en marcha y en uso, ¿sí? Tenga un consumo de combustible normal, ¿sí? El que se espera que tenga un auto, ¿sí? Durante su uso, ¿sí? Que sea confortable, que sea cómodo, es decir, empezar a pensar cuáles son las especificaciones que los clientes quieren tener para un producto, ¿sí? Juntamos toda esta información, ¿sí? A través de un proceso de investigación de mercado, es decir, pensamos en el problema, en este caso el problema va a ser el diseño o la manera en la que yo quiero formular o elaborar un producto, ¿sí? Elaboro una serie de preguntas, salgo a la calle y a través de diferentes tipos de métodos, ¿sí? A través de encuestas, cuestionarios, focus group, es decir, todas las herramientas que tiene un proceso de investigación de mercado, yo comienzo a tomar información, empiezo a, en función a las respuestas de las preguntas que yo hice como empresa, empiezo a obtener las respuestas y las traigo a mi empresa para procesarlas, para trabajarlas y para tomar una decisión de cómo voy a elaborar un producto, ¿sí? Todo eso estamos acá, en esta primera parte. Una vez que yo tengo, ¿sí? Ya pensado el producto, ¿sí? En el caso que sea un producto nuevo, ¿sí? Hay empresas que todo el tiempo están elaborando o están procesando un producto que ya lo tienen en su línea, ¿sí? O en su cartera de comercialización, ¿sí? Luego que tenemos el diseño o el producto que vamos a elaborar, ¿sí? Hacemos un análisis de los costos, es decir, empezamos a ver qué componentes o qué piezas, qué partes, qué insumos, qué recursos humanos o materiales yo necesito para traer, para juntar y para que comiencen a trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego de un proceso de transformación, ¿sí? Y de ensamble y demás, yo obtenga mi producto final. Siguiendo el ejemplo, el vehículo, ¿sí? Con este diseño, con estas particularidades, con estas características, con esta tecnología, ¿sí? Luego, ¿sí? Llega el momento de pensar qué precio yo voy a vender el producto, ¿sí? A la sumatoria de todos los costos voy a adicionar un margen de rentabilidad, ¿sí? Y la sumatoria de estos dos pilares fundamentales, es decir, sumatoria de todos los costos más el margen de rentabilidad, yo digo, este vehículo vale este precio, ¿sí? Llamamos a los especialistas del marketing, ¿sí? Para que piensen o se ideen qué campañas publicitarias, ¿sí? Pueden formular para lanzar el producto al mercado y que tenga el éxito esperado, ¿sí? Intervienen ustedes, ¿sí? El área de marketing, ¿sí? Elaboran unas estrategias muy buenas, ¿sí? Y tiene una alta aceptación en el mercado, ¿sí? Y llegamos de esta manera hacia los clientes. Y el cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que esperamos, mejor dicho, del cliente? Que el cliente lo acepte, ¿sí? Que el cliente, en función a las especificaciones, ¿sí? Que algunos de ellos, porque cuando nosotros hacemos una investigación de mercado, nosotros no vamos a toda la población. Es decir, no vamos a todos los clientes porque esto sería imposible.
¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra, ¿sí? Es decir, vamos a ir a una pequeña porcioncita de ese mercado y vamos a trabajar con ellos. Y ese trabajo, y tomando esa muestra, a nosotros nos da la garantía que las respuestas de esa pequeña cantidad de personas que responden o de que participan de este proceso de investigación es representativa, ¿sí?, del resto de las personas o del resto de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo asumo, ¿sí?, que lo que conteste la mayoría, es decir, vamos a suponer que mi población es de 100 y yo tomo solamente un 10%, es decir, traigo a 10 personas. Y de esas 10 personas yo hago diferentes preguntas, ¿sí?, y resulta que 8, ¿sí?, responden de igual manera. Entonces, yo asumo que ese 80%, ¿sí?, que es 8 sobre 10, representa el 80%, las respuestas de ese 80%, si lo traslado, va a representar el 80% de mi población. Por eso cuando se trabaja o cuando se define una muestra es muy importante y hay que hacerlo con mucho cuidado porque yo tengo que tener en claro y presente quiénes son los que van a responder, ¿sí? Porque yo asumo y entiendo que esas respuestas luego yo hago una réplica de manera más general. Y digo que si de esos 10, 8 respondieron, vamos a hacer algo simple, sí, no, y digo que de esos 10, perdón, 8 respondieron sí, yo asumo que si yo hubiera preguntado a toda mi población, 80 hubieran respondido que sí. Entonces, si yo voy a hacer esta dimensión, ¿sí?, y voy a trasladar o voy a dimensionar la respuesta de la mayoría de esa muestra a la mayoría de la población, esa selección debo hacerlo con mucho cuidado. Debo cerciorarme que la muestra realmente sea representativa y debo cerciorarme también de que las preguntas que yo vaya haciendo realmente se entiendan y se interpreten. Y que así como yo las entendí, ¿sí?, necesito transmitir y que de esa misma manera se interprete, ¿sí? ¿Para qué? Para que al momento, ¿sí?, que el producto salga al mercado realmente tenga una aceptación y existan clientes, la mayor cantidad posible, que quiera adquirir o comprar nuestros productos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que todo este proceso de análisis o de evaluación de costos, ¿sí?, realmente terminó arrojando o dejando un precio, ¿sí?, por encima del que el mercado está dispuesto a pagar. Ustedes cuando, imagínense, vamos a volver al ejemplo inicial que hablábamos de la elaboración de pizzas caseras de un emprendimiento de la zona. Ustedes van a fijar el precio, ¿sí?, luego de haber comprado cada uno de los insumos, ¿sí?, y de haber prorrateado o de haber asignado la totalidad de los costos, ¿sí?, a cada unidad, ¿sí? Y decíamos que, si mal no recuerdo, el precio final habíamos dicho que era de 400 pesos, ¿sí? Para llegar a 400 pesos, habíamos dicho que nosotros adicionábamos un margen de rentabilidad, es decir, la ganancia que yo quiero obtener, porque es la ganancia que a mí me va a permitir, digamos, mantenerme en esta actividad, realizar nuevas inversiones, volver a comprar los insumos y demás. Yo considero que debo adicionar un 100% y que a mí me costó 200 pesos. ¿Sí? Es decir, el costo unitario, ¿sí?, es decir, yo compré una bolsa de 20 kilos de harina, yo compré, o sea, todo en cantidad, ¿sí?, y por todos esos insumos que yo utilicé, más el resto de los costos, ¿sí?, hago una sola sumatoria y divido, ¿sí?, por la totalidad de productos comercializados para sacar el costo unitario. Entonces, ahí llego a ese número de decir, a mí me costó elaborar o producir cada pizza 200 pesos. ¿Sí? Es decir,
llego al precio final de 400 pesos a partir de mi costo, adicionando luego un margen de rentabilidad, ¿sí? O un margen de la ganancia que yo quiero llegar o que yo quiero ganar, ¿sí? Luego, estoy en esta instancia. Luego que yo fijé y que determiné el precio, recién la saco a la venta, ¿sí? Y si resulta, ¿sí?, que el precio que yo fijé, producto de la sumatoria de mis costos, más el margen de rentabilidad que está estudiado, que está pensado, porque yo digo, es el margen que yo necesito adicionar a la sumatoria de mis costos para poder vivir, para poder subsistir, ¿sí? Si ese precio de 400 pesos está por encima de lo que los clientes, ¿sí?, están dispuestos a pagar, ¿sí?, o por encima del resto de la media o del resto del nivel de productos que ofrecen los competidores, es muy posible, ¿sí?, que yo no logre ubicar la totalidad de mis productos al mercado. Y esto me deje como consecuencia una caída en las ventas. La fijación del precio basada en el valor, la postura o la definición que viene a dar es revertir esta situación. ¿Y en qué sentido? Vamos en el sentido de que vamos a fijar el precio, pero considerando primero cuál es el valor que los clientes están dispuestos a pagar, ¿sí? Si los clientes están dispuestos a pagar 350 pesos y no 400, ¿sí?, yo fijaré mi precio en 350 pesos, ¿sí? Y manteniendo, ¿sí?, el límite, no el límite, sino el margen de ganancia que yo quiero tener, tendré que trabajar sobre mis costos, ¿sí? ¿Para qué? Para producir el producto y que para que ese producto, una vez elaborado, ¿sí?, al costo que yo necesito trabajar, yo lo pueda sacar al mercado y yo lo pueda vender, ¿sí? Esta es la diferencia fundamental y radical entre fijar los precios basados o basada en el costo, la fijación basada en el costo, ¿sí?, y la fijación basada en el valor de los clientes. Si pensamos en el costo, ¿sí?, primero, elaboramos el producto, ¿sí?, contemplamos la sumatoria de todo lo que me costó para elaborar ese producto, adiciono un margen de ganancia, me da esto, ¿sí?, un determinado importe, volviendo al ejemplo, 400 pesos, ¿sí?, viene la acción del marketing a participar para incentivar y para estimular la venta y yo la saco, ¿sí?, hacia el cliente o hacia el mercado, ¿sí? En cambio, la fijación de precios basada en el valor del cliente parte primero de lo que el cliente está dispuesto a pagar, de allí fijamos el precio, fijamos o mantenemos el margen, o también podemos, digamos, modificar un poquito el margen, ¿sí?, pero nos centramos en el costo, ¿sí? Pensamos cómo trabajar, cómo moderar o modular el costo para finalmente terminar elaborando un producto que esperamos que lo vamos a vender porque es el precio, ¿sí?, que los clientes esperan pagar. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bien. Vamos chicos, queda media hora. ¿Sí? Media hora y los libero. Bueno, una compañía que utiliza la fijación de precios basadas en el valor, ¿sí?, es decir, en la última posición que veíamos, debe descubrir el valor que asignan los compradores a las diferentes ofertas competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Así como hoy decíamos que tener en cuenta o hacer una buena selección de aquellos participantes o de aquellos competidores, de aquellos clientes que van a formar parte de la muestra, decimos que es importante porque
son ellos quienes me van a responder y van a ser, digamos, la representación de los demás. Acá también es muy importante no equivocarnos, ¿sí?, en la interpretación de lo que los clientes consideran o que están dispuestos a pagar por nuestros productos o por nuestros servicios, ¿sí? Esto no quiere decir que sea una tarea fácil, como dice la Filmina. Sin embargo, lograr una adecuada medición o una adecuada percepción o interpretación de lo que el cliente realmente quiere pagar es muy difícil, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos, ¿sí?, tan cambiantes y tan difíciles para todos, ¿sí?, tanto para el consumidor, ¿sí?, como para el productor o vendedor. En ocasiones, dice la Filmina, las empresas preguntan, ¿sí?, a los compradores, ¿sí?, cuánto estarán dispuestos a pagar por un producto básico, ¿sí?, en términos de productos o de servicios, ¿sí?, y por cada beneficio añadido a la oferta. O bien, una empresa realizaría experimentos para probar la percepción del valor en distintas ofertas de los productos, ¿sí? Es decir, antes de lanzarnos a producir en función a lo que directamente el cliente haya dicho o a las preguntas que haya respondido, primero hacemos como una prueba piloto, ¿sí?, para que al momento de avanzar, ¿sí?, lo hagamos relativamente tranquilos y sabiendo, ¿sí?, a lo que nos vamos a enfrentar. Si el vendedor cobra más, bueno, esto es lo que habíamos dicho hace un ratito, si el vendedor cobra más que el valor percibido por los compradores, las ventas de las compañías, de las compañías, se van a ver afectadas, ¿sí? Si cobra menos, sus productos se van a vender muy bien, pero ¿cuál va a ser la contrapartida? La contrapartida puede verse o puede dejar dos consecuencias. Primero, que las empresas pueden que ganen menos, o segundo, puede que las empresas, ¿sí?, no logren cubrir la totalidad de sus costos. Y vamos a volver al ejemplo de la elaboración de pizzas para que se entienda. Si yo voy a cobrar un producto, ¿sí?, debajo, no solamente del precio, ¿sí?, que yo estipulo, que yo necesito, sino de hecho menos de lo que los clientes esperan pagar, quizás yo tenga mayores ventas, pero ¿cuál es el riesgo que yo corro, que un precio por debajo de los 350 pesos esté muy al límite, ¿sí?, de cubrir solo mis costos fijos y mis costos variables, y esto también implique que yo, ese margen que había dicho de prácticamente el 100%, ya no sea 100, sino que sea mucho menos, ¿sí? Por eso la Filmina habla de que va a generar o que puede dejar como consecuencia menos utilidades, ¿sí?, que si tuviera un precio a un nivel del valor percibido, ¿sí? Bien. Otro tema, ¿sí?, que tiene una estrecha y una clara relación con, con lo que vimos hace un ratito, es el costeo objetivo, ¿sí? Que esto viene de la mano, ¿sí?, con esta última metodología o método de fijación de precios, que es basarse en el valor. El costeo por objetivo quiere decir que primero se fija el precio objetivo que están dispuestos a pagar los clientes por un producto o por un servicio, ¿sí? El costo por objetivo por unidad, entonces, ¿cómo va a estar dado? Por la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar menos la utilidad que yo quiero ganar, ¿sí? Y esto era lo que habíamos dicho hace un ratito cuando hablábamos, ¿sí?, de este pasito a la inversa en relación a la fijación de precios por el costo. Si ustedes observan, todo este caminito aquí abajo se da totalmente al revés,
¿sí? Clientes, valor, precio, costo y producto, ¿sí? Entonces, decimos que el costo objetivo, ¿sí? Va a ser igual a el precio, ¿sí? Que los clientes esperan pagar, ¿sí? Menos la utilidad que yo quiero ganar, ¿sí? Lo que me dé esa diferencia es el costo al que yo tengo que llegar, ¿sí? Y ahí va a venir, ¿sí? Digamos, la astucia, la cintura o las estrategias, ¿sí? Que deberán tener los especialistas del área de ingeniería, ¿sí? Como así también los responsables del área de compra. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver a continuación. Porque tendrán o tendremos que buscar la manera de achicar los costos, ¿sí? Si yo estoy diciendo que necesito fijar el precio en función a lo que estime o a la percepción o a lo que el cliente está dispuesto a pagar, yo quiero ganar un determinado porcentaje, entonces en donde tengo que trabajar es aquí. Pero hay que tener en cuenta y cuidado de que debo tratar de mantener los niveles, ¿sí? De calidad bajo los productos que estoy comercializando si quiero seguir diferenciándome o si quiero seguir manteniendo un determinado nivel de clientes porque ellos saben los productos que yo uso, los procesos bajo los cuales yo trabajo, ¿sí? Y la calidad de los productos o de los insumos, ¿sí? Una práctica muy común, y quizás ustedes la pueden haber vivido, es que muchos vendedores, por no, digamos, modificar el precio de venta, ¿sí? Porque consideran que esto puede representar una baja en las ventas, o también pensando quizás en el consumidor, es decir, en no todo el tiempo estar modificando los precios en sus góndolas, ¿sí? En muchas ocasiones varían, ¿sí? El nivel o la calidad de los insumos con los cuales elaboran o procesan sus productos, ¿sí? Modificar o negociar, ¿sí? Con otros proveedores u otras alternativas al momento de comprar determinados insumos o recursos, ¿sí? No está mal porque forma parte de una de las estrategias que yo tengo que hacer para mejorar mi costo, ¿sí? Pero siempre cerciorándonos de que este nuevo cambio no perjudique o no altere, ¿sí? El nivel de calidad con el cual yo me diferencio o me distingo, ¿sí? Porque esa diferencia, ¿sí? Luego se termina, digamos, apreciando en el consumidor y esto puede dejar o dejarme en una posición donde yo termine perdiendo ventas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo, volviendo con el ejemplo, elaboraba pizzas caseras con un queso determinado. Ese queso, esa mozzarella de esta marca o con este proveedor, tenía una amplia aceptación, ¿sí? Por el sabor, por la textura, por la manera, ¿sí? En que quedaba, digamos, derretido o expuesto en la pizza, es decir, por las diferentes acepciones que podemos encontrar cuando valoramos o apreciamos un producto o parte de alguno de los recursos o insumos que está siendo utilizado. Si yo, ¿sí? Por una cuestión, vamos a suponer que mi proveedor aplica, ¿sí? Porque ese proveedor también tiene otros agentes que lo anteceden, ¿sí? La cadena de suministro es muy amplia y tenemos muchos actores y muchos participantes que influyen en este proceso y cada uno va soportando y a la vez va adicionando un incremento en sus precios, ¿sí? Y que se lo termina trasladando a los agentes que lo siguen, ¿sí? Y vamos a suponer que el precio, ¿sí? del queso mozzarella de marca X, ¿sí? Sufrió o tuvo, ¿sí? Un aumento sustancialmente importante y yo no lo puedo comprar porque comprarlo significa o achicar mi utilidad o aumentar el precio. Y no quiero ninguna de las dos opciones, entonces voy por un plan B, por un queso muchísimo más económico. Pero resulta que ese queso, que es mucho más económico, no tiene ninguna de las cualidades, ¿sí? Que tenía el anterior, ¿sí? Y
al no reunir condiciones de sabor, de textura o de imagen y presentación, los clientes esto lo logran apreciar, ¿sí? Y ya esa pizza que antes era como el producto estrella, ¿sí? No solamente de mi emprendimiento, sino a nivel general del mercado donde estoy compitiendo, comienza a decaer, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores, ¿sí? Ya no perciben o dejaron de percibir, ¿sí? El sabor, la textura o la calidad, ¿sí? De uno de los componentes de ese producto, ¿sí? Entonces, al basarnos o al fijarnos en este método, es muy importante considerar esta cuestión porque sobre esta cuestión vamos a trabajar, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? Volviendo a lo que decíamos recién, van a existir una serie de pasos, ¿sí? Que nos van a llevar a la mejor determinación de ese costo objetivo, ¿sí? Sin sufrir alteraciones o variaciones en cuanto al nivel del producto que estoy elaborando y comercializando, ¿sí? Primero, es importante desarrollar un producto que responda a los intereses de los clientes, ¿sí? Y esto era lo que hablábamos hace un ratito, la importancia que asume, ¿sí? Para este trabajo o para esta instancia el papel de las investigaciones del mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar o para estudiar el comportamiento de los consumidores. Bueno, acá la O se me reveló, ¿sí? Me quedó un poquito descolgada. ¿Y qué nos va a permitir o qué nos va a decir esto? Nos va a mostrar o nos va a dar una respuesta, ¿sí? Del valor que los clientes están dispuestos a pagar. Es decir, cuando hablábamos hoy, el ejemplo, la relación era la herramienta de la investigación de mercado pensando en el diseño del producto, ¿sí? Acá vamos a utilizar la herramienta de la investigación de mercado pensando, ¿sí? en llegar o en obtener la respuesta del cliente en cuanto a qué valor o a qué precio está dispuesto a pagar. La segunda instancia o la segunda condición que es necesaria es escoger un precio objetivo. A partir de lo que quiere o necesita o desea el cliente, de lo que está dispuesto y puede pagar por el producto o el servicio, y del análisis de las reacciones de la competencia, la compañía va a fijar o va a establecer su precio. Y acá hay otra cuestión que no lo dije, que también debemos considerar, no solamente el precio o la respuesta de los clientes al momento de decir, hasta aquí yo puedo pagar o yo considero que ese precio, que ese producto vale esto, también es necesario conocer cuál va a ser la acción, pero sobre todo la reacción de la competencia, ¿sí? Entonces, en función a estos dos pilares, es decir, conocer las respuestas de los clientes, es decir, producto de una investigación de mercado, ¿sí? Traemos toda la información, todos los datos, ¿sí? Los procesamos, los elaboramos y tomamos una decisión, ¿sí? Pensamos, ¿sí? Cuál va a ser nuestro precio objetivo, ¿sí? Pero también vamos a contemplar y a considerar cuál va a ser el posible comportamiento de nuestra competencia, ¿sí? Para estar en esa situación de anticipación como veíamos hoy. El anteúltimo paso es determinar un costo objetivo por cada unidad elaborada, producida o comprada para revender, ¿sí? No siempre debemos pensarlo al proceso en términos, en términos industriales, es decir, en muchísimas actividades se dedican a comprar un producto y lo vendemos, ¿sí? Ponemos un almacén, ¿sí? Compramos a nuestro proveedor o a nuestro distribuidor una serie de artículos que nosotros consideramos que son los necesarios, ¿sí? Y que representan
una necesidad para los consumidores, yo efectúo la compra, adiciono un margen de la rentabilidad que quiero ganar y la saco a la venta. ¿Sí? Entonces, volviendo a la filmina, determinamos entonces el costo objetivo por cada unidad producida, como decíamos recién, o comprada para luego revenderla. ¿Y cómo vamos a determinar el costo objetivo? A través de la diferencia entre, lo que decíamos hace un ratito, entre el precio de venta objetivo menos la utilidad de la operación. Es decir, al precio que los clientes están dispuestos a pagar menos la utilidad que yo digo que quiero ganar. Esa diferencia es mi costo. Entonces ahí yo tengo que trabajar. Y acá se hace presente y sumamente necesaria la participación, ¿sí?, de la ingeniería de valor, ¿sí?, como así también del trabajo o de la mejora continua o constante. ¿Por qué se hace importante? Porque si nosotros decimos que tenemos que trabajar sobre los costos, ¿sí?, y que si no tengo más opciones o más piezas sobre las que jugar más que la de los costos, yo tendré que buscar economizar, tendré que buscar achicar, pero sin modificar, ¿sí?, sus cualidades. Como dice la filmina, mejorar, ¿sí?, mejorar esta administración y esta gestión, pero sin tocar las especificaciones, sin variar los materiales, sin variar los procesos. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que venimos hablando desde que arrancamos. Porque yo necesito mantener la posición en el mercado donde estoy compitiendo o donde estoy jugando o donde estoy comercializando mis productos. Si yo considero que tengo este nivel de ventas, se supone, o es de esperar, que es porque realmente a mis clientes, ¿sí?, les gusta y logran o se sienten satisfechos en cuanto a sus necesidades del producto que me están comprando a mí y no a la competencia. Entonces, si yo hago un cambio, ¿sí?, en alguno de esos componentes que a mí me identifican, ese cambio se logrará ver, ¿sí?, y se logrará apreciar por los consumidores y puede llegar a provocar o puede llegar a dejar que dejen de elegirme a mí y vayan hacia la competencia. Entonces acá, o al menos es la pregunta que yo me haría, ¿sí?, o que haría a la profe, es de decir, bueno, pero a ver, si yo estoy fijando un precio en relación a lo que, los clientes esperan pagar. Yo no quiero bajar mi límite de margen, yo no quiero bajar a un 50%, yo quiero seguir ganando 100, digamos, adicionando el 100% sobre mi costo. Y mi costo es este. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a variar y qué es lo que voy a economizar si cuando quiero proponer, ¿sí?, un cambio, por ejemplo, en los insumos, ¿sí?, no tengo la autorización? Entonces, ustedes, ¿qué propondrían? ¿Qué se les ocurre si tuvieran que decidir? Si vienen y me dicen, profe, volvemos al ejemplo de la pizza, vayamos con una opción de queso más económico, y yo digo no, porque el queso es un componente muy importante sobre la pizza. Al momento de la degustación, representa, ¿sí?, en el sentido del gusto, un gran porcentaje de la porción de pizza, y yo considero que una variación puede representar un efecto negativo en los clientes y me puede generar una baja en las ventas. Y entonces, si no puedo tocar la calidad, no puedo tocar los procesos, ¿sí?, no puedo aumentar los precios, no quiero bajar el margen de rentabilidad que yo quiero ganar. ¿Qué hacemos? A ver, me responden y los libero. Vamos a hacer esta negociación. ¿Perdón, sí? La mano de obra, cosa.
Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con la mano de obra? Y se podría reducir. Podríamos reducir, bien, siempre y cuando, ¿sí?, yo tenga una cierta capacidad ociosa, es decir, siempre y cuando yo, al prescindir de esa mano de obra, ¿sí?, luego no me atrase en mi producción o en mis pedidos, ¿sí? Cada decisión, ¿sí?, que ustedes tomen, siempre es muy importante contemplar todo el resto de las condiciones que se dan y que se tienen que mantener, ¿sí? Podemos también tercerizar ciertas, bueno, le estoy respondiendo yo y la pregunta era para ustedes, pero bueno, en relación a lo que decía recién, otra manera es tercerizar, ¿sí? Vamos a suponer que un determinado servicio, ¿sí?, lo tengo incorporado como propio, ¿sí?, y ese servicio es o representa un costo sumamente fijo, ¿sí? Y me vaya bien o no me vaya bien, yo a fin de mes lo tengo que pagar. Vamos a suponer la limpieza, ¿sí? Vamos a suponer la limpieza. Tengo un personal, ¿sí?, que tiene una jornada, volviendo al ejemplo, una jornada de 6 horas, ¿sí? Y en ciertas ocasiones no está al ritmo o al 100% de su productividad, no porque no trabaje, sino porque ha hecho de manera eficiente su trabajo, ¿sí? Y en 3 horas terminó, ¿sí? Entonces, muchas empresas, ¿sí?, lo que hacen es variabilizar sus costos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Dejar que sean costos fijos, ¿sí? Un sueldo, una remuneración es un costo fijo, ¿sí? Dejar que sea un costo fijo y hacerlo variable. ¿En qué sentido? Yo puedo tercerizar con una empresa de limpieza y decir, considero que con 3 horas por día, ¿sí?, mi jornada es de lunes a domingo o de martes a domingo por el tipo de producto que comercializo, yo considero que el efecto o el resultado va a ser lo mismo, ¿sí? Incorporo una mejora, ¿sí?, cerciorándome que esa mejora no perjudique o que no altere, ¿sí?, la condición donde yo estoy trabajando, ¿sí? Que esa variabilidad del costo, ¿sí?, no represente de que la cocina esté sucia, de que esto dé una mala imagen, un mal aspecto y demás, ¿sí? Por eso siempre cada decisión, ¿sí?, que nosotros pensemos en incorporar en esta reducción del costo, es necesario cerciorarnos que esa estrategia o esa manera de trabajar sobre los costos no termine impactando o dejando una consecuencia por otro lado, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo se les ocurre que puede ser? ¿No? Existen los llamados costos ocultos, ¿sí?, que son aquellos costos, como bien lo dice la palabra, que no los podemos ver y que son productos, ¿sí?, o resultados o resultante muchas veces de una mala gestión nuestra, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una verdulería, ¿sí? Vamos a pensar en otro ejemplo. Y en el precio de venta, ¿sí?, que yo cobro, ¿sí?, o vamos a suponer que yo tengo una verdulería donde vendo en cantidad, ¿sí?, y abastezco a otras verdulerías pequeñas o a otros clientes, ¿sí?, clientes de los hogares, ¿sí?, que compran las verduras para el consumo, ¿sí? Vamos a suponer que yo trabajo en toda esta situación de la pandemia, trabajo con pedidos, ¿sí? Y digamos que como servicio o valor agregado, ¿sí?, yo me responsabilizo o yo me hago cargo siempre y cuando estemos a 30 cuadras a la redonda del envío a hacerlo gratis,
¿sí? Vamos a suponer que no trabajo bajo un criterio de previsión o de planificación, es decir, en la medida que me van pidiendo, yo agarro mi vehículo, ¿sí? Mi moto, mi camioneta, el medio de movilidad que use para transportar y vaya hacia el cliente. ¿Sí? Vengo hasta mi verdulería, recibo otro pedido y voy. Y así me paso todo el día, ¿sí? Entregando pedidos, ¿sí? Y corro el riesgo, por no trabajar bajo una manera organizada y previsional, de caer en costos ocultos. ¿Y qué serían estos casos, o en este caso los costos ocultos? El costo de la movilidad innecesaria. Vamos a suponer que yo diga, bueno, los pedidos se deben realizar con 24 horas de anticipación y de antelación. Entonces, ¿sí? Vamos a suponer, hoy viernes se cierran los pedidos, yo lo tomo hasta las 8 de la noche, y hago, ¿sí? Una organización y armo una hoja de ruta. ¿Qué quiere decir una hoja de ruta? Que voy a agrupar los clientes por ubicación, ¿sí? Por cercanía. Entonces mi distribución es una sola vez a cada uno de ellos, ¿sí? De manera organizada, de manera planificada, y esto me va a permitir no solamente un ahorro en combustible, ¿sí? Que es costo mío, sino que también un ahorro en tiempo, ¿sí? Y aunque el tiempo no se lo pueda, digamos, medir, también, ¿sí? Es parte de mi diaria y de mi actividad, porque yo puedo emplearlo, ¿sí? Para realizar otras cosas en mi local o en mi emprendimiento. ¿Se entiende? Entonces, comenzar a organizarnos y a detectar qué costos los puedo ahorrar o qué costos no son necesarios y los pueda eliminar, ¿sí? También van a significar un ahorro en esos costos y me va a permitir a mí, estableciendo o manteniéndome en ese 100% que yo digo que quiero ganar, y vendiendo a un precio que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Se entendió? Sí, pero ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Algunos me abandonaron, pero vamos la mayoría. Bueno, Todo chicos. claro, profe. Bueno, me puedo ir tranquila entonces. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo en la semana, ¿sí? Les voy a subir la filmina junto con la bibliografía. Como les dije, no les voy a adjuntar el libro, sino que solamente son fragmentos, es decir, las páginas que está en mayor detalle lo que vamos viendo acá, para que lo vayan haciendo, ¿sí? La clase que viene, vamos a terminar, sí, con esta partecita, no nos queda mucho de costo objetivo, y vamos a comenzar con el último tema, que es la elasticidad, ¿sí? Entonces, sí, me va a dar el tiempo de arrancar con una pequeña partecita de la unidad 6, ¿sí? Bueno, chicos, un gusto, un placer, espero que se haya entendido, ¿sí? Y que la clase que viene quieran volver, obviamente, a sumarse, ¿sí? Que tengan un buen viernes, terminen bien su jornada, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el viernes que viene, ¿sí? Y cualquier duda, yo les voy a, cuando les mando y les comparto, les voy a dejar mi número y, bueno, mi correo les va a salir para que cualquier consulta, ¿sí? Me la puedan hacer por correo o por el teléfono, ¿sí? Las veces que sean necesarias. Bueno, chicos, que sigan bien y nos encontramos la semana que viene. gracias, buen fin de. Gracias, profe. Buen fin de Ustedes semana. también. Hasta luego. Chau, chau.